Uno de los mayores retos a la hora de crear imágenes con inteligencia artificial es dar con la indicación adecuada, el prompt, ese texto que la inteligencia artificial debe interpretar y convertir en una imagen que se ajuste a lo que tú quieres. Y parece fácil, pero en realidad no lo es tanto. En el vídeo de hoy te voy a dar unos cuantos consejos para escribir buenas indicaciones para Stable Diffusion. Y para hacerlo, voy a partir del análisis de un buen prompt que utilizamos recientemente y que nos sirvió para crear esta imagen que usamos como zoom y esta otra que usamos para portada de un artículo, pero que podía seguir arrojando imágenes interesantes como todas estas. Es decir, te voy a explicar cómo escribo Stable Diffusion indicaciones que te permitan conseguir resultados consistentes para aprovechar para usos concretos. En otras palabras, para pasar de esto a esto. Soy Xavier Mitjana y te encuentras en mi canal Conquista tu marca. Escribir buenos prompts para Stable Diffusion tiene su miga, pero en el fondo todo es una cuestión de sentido común. De modo que voy a explicarte cómo dar con la estructura ideal de tu prompt a partir de unos consejos básicos y un buen ejemplo. Cyberpunk Detailed Digital 3D Render Realistic Illustration in Pixel Style of a Smile High-Tech White Robot with Anthropomorphic Shape with Ace that is writing. On a metal table full of books. Surrounded by books, the robot is writing looking to an open book. Masterpiece of digital art, very detailed and coherent. Intricate, soft focus, dramatic shadows, ominous shadows, studio lighting, 50 mm, f1.4, Octane Render 4K. El primer consejo de todos es sé específico. A la hora de crear imágenes es normal pensar que con unas pocas palabras definimos el concepto que queremos, pero a la hora de la verdad podemos dejar muchos detalles al azar. Por ejemplo, los resultados cuando trabajamos con Stable Diffusion no son para nada lo mismo si ponemos algo tipo cute dog, que si ponemos cute brown dog, que si ponemos cute brown dog with green eyes. De modo que lo primero que debes tener claro es qué quieres que aparezca en la imagen y describirlo del modo más concreto y conciso y unívoco posible, es decir, que todo quede bien atado. De este modo, Stable Diffusion tendrá claro cuál es el motivo principal de la imagen y qué tiene que poner en el centro. En el prompt de ejemplo, el motivo principal queda definido de la siguiente manera. Small high-tech white robot with anthropomorphic shape with ace that is writing. On a metal table full of books, surrounded by books. The robot is writing looking to an open book. Una vez tenemos claro el motivo, toca dar con las indicaciones de qué estilo de imagen queremos. Y aquí viene el segundo consejo. Sé coherente y consistente. Lo peor que puedes hacer si quieres que Stable Diffusion te proporcione resultados predecibles es mezclar churras con merinas. En otras palabras, mezclar estilos y conceptos que de entrada no casen bien. Hacer esto está bien para experimentar, pero cuando quieres obtener resultados rápido, preferimos evitar esa aleatoriedad que a veces percibimos en Stable Diffusion. De modo que si quieres una ilustración, por ejemplo, introduce el estilo de ilustradores que sean similares. Introduce la palabra ilustración, digital painting o digital art, según el género donde pertenezca su obra. Y si es un artista 3D, puedes incluir indicaciones como Octane Render o Unreal Engine. Yo recomiendo evitar indicaciones generales como Trending in ArtStation o Masterpiece, porque al final estas indicaciones lo que hacen es alejarnos de algo que sea coherente y consistente. Es decir, Trending in ArtStation o Masterpiece pueden englobar estilos muy diferentes. Por lo tanto, yo tiendo a intentar evitar este tipo de indicaciones, aunque a veces las pruebo si no veo que no estoy llegando al resultado que quiero. La idea es conseguir que todas las indicaciones que damos a Stable Diffusion tiendan a confluir en un mismo concepto y a evitar la divergencia. Un buen ejemplo de esto lo encontraréis en el vídeo donde explico cómo conseguir imágenes realistas en Stable Diffusion. En este vídeo, que encontraréis aquí arriba, explico cómo utilizo el término Film Still para crear imágenes realistas. Y lo utilizo porque lo puedo vincular a una película concreta y además puedo citar el director de fotografía de esta película. Por lo que, de un modo muy sencillo, me aseguro que todo el estilo converja en un único punto, que es la película que he cogido como referencia. En nuestro prompt de ejemplo utilizamos estos elementos de modo consistente.
Cyberpunk Detailed Digital 3D Render Realistic Illustration in Pixar Style. Por cierto, si estás empezando con Stable Diffusion, debo recomendarte que te descargues nuestra guía gratuita para empezar a utilizar este programa y sacarle el máximo provecho y poder empezar a crear imágenes espectaculares desde el primer día. Encontrarás el enlace en la descripción. El tercer consejo que puedo darte es: sé preciso con el uso de los adjetivos. Este es otro de los elementos importantes a la hora de apuntalar nuestra indicación. Encontrar adjetivos y elementos clave que definan la atmósfera y la complejidad de nuestra imagen. Términos como Cinematic Lighting, Sunset, Studio Lighting, Dramatic Lighting o adjetivos como Detailed, Intricate o por otro lado Minimal, o adjetivos más relacionados con el detalle y profundidad de campo de la imagen, como puede ser Sharp Focus o 8K, nos ayudarán a acotar a Stable Diffusion cómo queremos que sea nuestra imagen. Otra vez, es muy importante que estos adjetivos sean coherentes entre ellos, pero también que lo sean con los tokens de estilo que hemos definido anteriormente. En nuestro prompt quedó de esta manera. Estos fueron los adjetivos que usamos para determinar que queríamos una obra elaborada con mucho detalle y elementos. Masterpiece of digital art, very detailed and coherent. Intricate. Y estos fueron los que usamos para pedir una imagen de alta calidad. Octane Render 4K. Finalmente, una vez tenemos todos estos elementos más o menos definidos, toca añadir algunos tokens más que nos ayuden a fijar la composición. La composición es básicamente las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para que distribuya los diferentes elementos dentro de la imagen, es decir, el motivo principal, el fondo, cómo se relacionan fondo y forma, todos estos detalles. Y este es un detalle que a veces queda fijado al definir el propio concepto. Es decir, si ponemos un paisaje donde pasa un río y donde más generalista, pues normalmente la inteligencia artificial ya define una composición acurada. Pero otras veces no. Por ejemplo, en los retratos. De modo que acuérdate de añadir tokens que definan bien la composición de la imagen. Por ejemplo, en el caso de un retrato, es importante fijar el tipo de plano con términos como Full Body Portrait o Upper Body Portrait o Close Portrait. Y otro elemento que ayuda a definir cómo será la imagen a este nivel son datos técnicos de fotografía, como pueden ser la distancia focal y la apertura. Porque estos elementos lo que hacen es definir conceptos fundamentales de la imagen, como puede ser la profundidad de campo o la distorsión. Por ejemplo, podemos añadir tokens como 50 mm o f1.4. Aunque este último detalle, el añadir conceptos técnicos de fotografía, funciona mucho mejor cuando queremos imágenes realistas. En el prompt de ejemplo, solo optamos por darle algunas indicaciones de fotografía para determinar el tipo de iluminación y la profundidad de campo. Soft Focus, Dramatic Shadows, Ominous Shadows, Studio Lighting, 50 mm f1.4. La idea era pedir una imagen donde el robot principal sea el elemento que más destacase y que el fondo apareciese en segundo término. Y una vez tenemos estos 4 elementos, debemos saber cómo priorizar cada uno de ellos. Por este motivo, yo soy de los que prefiere separarlos por comas, antes que buscar una frase larga que agrupe varios. ¿Por qué? Porque entonces el orden en que aparecen los diferentes tokens influye mucho más en la importancia que le otorgará Stable Diffusion. Y esto lo que también nos permitirá en un momento dado es iterar ese orden para conseguir imágenes que se ajusten más a lo que queremos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del vídeo donde explico cómo conseguir imágenes realistas con Stable Diffusion, los elementos de configuración de cámara que determinan la profundidad de campo y que pongo al final del prompt no aparecen hasta las últimas iteraciones con más pasos y un tamaño mayor de la imagen. Pero, sin embargo, el motivo principal no lo pongo al principio de las indicaciones, sino que lo primero que pongo es el estilo. Y esto es algo muy importante a la hora de definir la estructura de nuestra indicación. ¿Por qué? Porque el estilo es algo que no tiene una forma concreta, pero a la vez es algo que afecta a todos los elementos de la imagen. Y por lo tanto yo quiero que domine en la imagen, que cualquier cosa que aparezca en la imagen tenga ese estilo. Otra manera de incidir en tokens concretos es el uso de exclamaciones y también el uso de tokens reiterativos. En otras palabras, que dicen más o menos lo mismo o remarcan un token anterior. Por ejemplo, cuando creo imágenes de mí mismo, además del típico Portrait of Jack Mead,
Añado expresiones como really lookalike para reforzar el peso de este elemento. De este modo, para mí, el orden ideal para crear un buen prompt es el siguiente: una frase o una expresión que defina el estilo de la imagen, el motivo principal de la imagen, luego elementos que refuercen ese estilo, como pueden ser el ilustrador o referencias de fotografía o referencia de otros estilos más específicos, y finalmente elementos o tokens que definan la composición de nuestra imagen. Y todo ello, en vez de ponerlo en una frase muy larga, lo que hago es ponerlo todo ordenadito y separado por comas para que me sea más fácil iterar y modificar el prompt cambiando el orden de los factores para ver si afecta el resultado final. En el prompt de ejemplo podéis ver cómo se sigue esta estructura: estilo, motivo principal, adjetivos y atmósfera y, finalmente, composición fotográfica. Y ya con todo esto fijado, ya podemos empezar a generar imágenes. Y en este punto es importante tener en cuenta el CFG Scale. A mí, personalmente, me gusta empezar fijando CFG Scales relativamente bajos, alrededor de 5, y dejar que la herramienta críe con cierta aleatoriedad, y mejorar los que más me gusten. Los resultados, incluso con CFGs muy bajos, si hemos creado una indicación que confluya en todos los aspectos, suelen ser buenos. Sin embargo, si en el proceso yo me doy cuenta que Stable Diffusion tiende a pasar por alto demasiados tokens en la mayoría de las imágenes, voy subiendo el CFG Scale paulatinamente. En realidad, si miramos la estrategia global, consiste en ir mejorando la indicación poco a poco, a medida que vas subiendo también el CFG Scale, hasta que la imagen converge en lo que tú quieres y obtienes un resultado que crees que es válido. En el prompt de ejemplo, los mejores resultados se obtuvieron alrededor de un CFG de 17. A grandes rasgos, este es el método que sigo a la hora de crear buenas indicaciones para Stable Diffusion. Sin embargo, todo lo que he explicado en este vídeo es lo que me funciona bien a mí y a día de hoy, porque todo esto, como sabéis, avanza muy rápido y ya se están implementando nuevas herramientas para mejorar el redactado de prompts. Tan pronto como las pruebe, os traeré novedades. De modo que no dudes en suscribirte. Si estás pensando en introducirte en el uso de Stable Diffusion, te recomiendo que veas el siguiente vídeo.